Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar hoy en este Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales, reconociendo las trayectorias de Cecilia Sosa Gómez, primera mujer presidenta de Corte Suprema en América, en la historia, y de nuestro excelente amigo Ricardo Lorenzetti. Y bueno, acaba de estar con nosotros precisamente Cecilia Sosa, y hoy sigue otra mujer muy talentosa, empoderada dentro de la Administración de Justicia. Tenemos a la doctora Teresa Núquez Martínez, de Ecuador, y ahorita vamos a leer un poco de su currículum, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, miembro honorario. Ahorita vamos a decir un poco, pero vamos a darle primero la bienvenida. Doctora Teresa Núquez, gracias por estar de nuevo con nosotros en un evento de tanta trascendencia y tanta actualidad. Muchas gracias con todos, muchas gracias con José de Jesús por esta invitación y por darme la oportunidad de participar y compartir con todos ustedes la tarde de hoy en un seminario que aborda un tema tan interesante y tan de actualidad en nuestro continente. Gracias. Bueno, la doctora Teresa Núñez Martínez de Ecuador es jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña, España. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Sistemas de Protección de Derechos Humanos, Derecho Administrativo y en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Profesora titular por concurso de méritos y oposición de la Cátedra Fundamentos del Derecho. Ha sido directora del posgrado en Derecho de la prestigiosa Universidad Católica de Ecuador, y bueno, es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho orgullosamente. Ella abordará el tema independencia judicial y selección de los jueces constitucionales en el Ecuador. Doctora Teresa Núñez, pues vamos a iniciar con este tema tan importante, como dijo usted, en un seminario, en un congreso que ha trascendido fronteras, dada la naturaleza de este tema cuando hablamos de la recesión democrática y algunos de estos conflictos que se han venido desarrollando y tristemente actualizando. Pero ¿cómo surge y cómo se integra el Tribunal Constitucional de Ecuador? Bueno, primero yo creo que pudiésemos hacer un poco de historia realmente en lo que se refiere al Ecuador y dividir las etapas en cómo se ha presentado eh, el control constitucional que se ejerce por algún órgano en el Ecuador, ¿verdad? Primero hay un periodo que se va a conocer como un periodo de soberanía parlamentaria, que está entre 1830 a 1945, en el cual le correspondía al Congreso Nacional interpretar de forma final y obligatoria la Constitución, con estas interpretaciones que iban a tener un efecto erga omnes. La única excepción en ese periodo quizás fue la Constitución de 1851, que iba a adoptar un sistema de control constitucional distinto, es decir, un control a posteriori. Luego de esto, 1945 va a ser una fecha importante por el Ecuador, porque se va a iniciar la creación del Tribunal de Garantías Claro. Constitucionales, evidenciando avances y desarrollos en el control constitucional eh, que se va a presentar en el país, pero manteniendo ese control en el Congreso, ¿verdad? El Tribunal de Garantías Constitucionales era concebido como una institución política antes que una institución jurisdiccional y estaba orientada al control del Ejecutivo. Sin embargo, poco tiempo después, el tribunal va a ser cesado en sus funciones y va a ser retomado años más tarde con algunos cambios que van a ser importantes. En la Constitución de 1945, por ejemplo, se creó un sistema mixto por el cual el Tribunal de Garantías Constitucionales únicamente podría llegar a la suspensión de una ley que estaba basada en la petición de un juez o de un tribunal de última instancia que se veía en el deber de aplicar esta ley a un caso concreto. Bien, y las situaciones van a estar un poco movidas, por decirlo de alguna manera, en la historia eh, del Ecuador. Y más adelante se van a presentar algunas reformas que van a ser interesantes, pero sin embargo las más relevantes se van a dar recién hacia 1995 y 1996, donde se va a empezar a trabajar en fortalecer el control y las garantías constitucionales, ¿verdad? Y además de fortalecer el control y las garantías constitucionales, se va a dar una mayor importancia al desarrollo de los derechos sociales. Y también se va a establecer la necesidad
de las declaratorias de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, porque ya en esa época, hacia 1995, ya hay un Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y estas decisiones van a causar ejecutoría y van a señalarse que no son susceptibles de recurso alguno. Entre la Constitución vigente del año 1998, que preveía ya la existencia de este Tribunal Constitucional, hay un cambio importante en el año 2008 con la Constitución vigente actualmente, en el que se transforma el Tribunal Constitucional en Corte Constitucional. Y quizás para entender un poco el funcionamiento de esas cortes, la Corte Constitucional, tal como se concibe a partir de la Constitución del año 2008, es necesario observar y entender de forma integral cómo funciona a muy breves rasgos el sistema jurídico ecuatoriano, para así poder entender los retos que se enfrentan al hablar de la Corte Constitucional y los criterios que más adelante conversaremos sobre independencia judicial y la forma de selección. Yo creo que uno de los temas más importantes que ya a lo largo de esta conversación vamos a ver por qué lo mencionamos, es señalar que el Estado ecuatoriano tiene 5 funciones, a diferencia del modelo habitual planteado desde Montesquieu, que tenía solo 3 poderes. Nuestro Estado se conforma por un poder ejecutivo, un legislativo compuesto por una Asamblea Nacional, un judicial compuesto por jueces de primer nivel, jueces de apelación, jueces de casación en la mayoría de las materias, y también un poder electoral y una función llamada de transparencia y control social. Esta función de transparencia y control social va a jugar un rol preponderante dentro del Estado. Y quizás para ilustrarlo mejor a quienes no están familiarizados con el sistema jurídico del Ecuador, podría yo citar la forma como se define esta función de transparencia y control social, señalando que es la función que está encargada de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, para que la realicen con responsabilidad, transparencia y equidad las funciones que tienen. Y entre otras de las atribuciones, también tiene la obligatoriedad de fomentar e incentivar la participación ciudadana, proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevenir y combatir la corrupción. Bien, en ese sentido, eh, el explicar el funcionamiento de estos poderes va a ser importante porque resulta relevante conocer estas funciones para entender un poco lo que más adelante dialogaremos como es el proceso de selección de jueces constitucionales y también conocer el lugar que ocupan los jueces constitucionales de la Corte Constitucional en el esquema jurídico ecuatoriano. Si nosotros observamos este esquema que acabamos de narrarlo rápidamente, vamos a notar ciertas cosas. Quizás la primera de ellas es que la Corte Constitucional es un órgano ajeno a la estructura de los poderes anteriormente mencionados. Es decir, es un órgano extrapoder y puede realizar decisiones respecto de actos de los demás órganos públicos. Es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia constitucional. Está compuesto por 9 magistrados con un periodo de 9 años sin reelección inmediata. La Corte Constitucional es una corte de cierre. Los autos y sentencias de la Corte Constitucional tienen un carácter de definitivos e inapelables. Y si bien la Corte Constitucional realiza actividades de administración de justicia, no es parte de la función judicial, porque su campo de trabajo, su competencia de trabajo son actividades de administración de justicia constitucional, control constitucional, garantías jurisdiccionales, precisamente en respaldo y cuidado de los derechos ciudadanos, es decir, observar estos mecanismos de garantía para la defensa del derecho constitucional de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el Ecuador. Yo creo que en ese punto estaría más o menos observada la estructura general de cómo surge la Corte y cómo se observa en el ordenamiento jurídico como tal.
Excelente. Bueno, qué importante hablar de la trascendencia de ese 1945 en Ecuador. Si tomamos en cuenta primero los tribunales constitucionales, el checo, el austriaco, el de Liechtenstein del 21 y luego el español del 31, que viene a incidir en el del 40 de garantías constitucionales y sociales de Cuba, que más bien era una sala constitucional, y ya el Tribunal Constitucional en forma de Ecuador. Entonces es una historia para América Latina y en el mundo muy importante la que representa Ecuador. Doctora Teresa, ¿cuáles son los mecanismos actualmente o garantías de defensa constitucional en su país? Bueno, yo creo que esta es una pregunta extremadamente interesante, ¿verdad? Porque creo que lo más importante es lograr visualizar que los estados contienen una serie de derechos a favor de quienes conocemos como sujetos de derechos y junto a esos derechos están las garantías para poder hacerlos efectivos y también para poder reclamarlos cuando es necesario por parte de los sujetos de derecho a hacerlo. Y creo yo que esta es quizás una de las características principales en un Estado constitucional. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, la Constitución dejó de ser una carta política en donde se estableció una estructura estatal para transformarse realmente en un instrumento que tiene una fuerza, que tiene una naturaleza vinculante, ¿verdad? Es decir, son realmente instrumentos estas garantías que le va a proveer el Estado a los ciudadanos, a los sujetos de derecho, y que le permiten hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos o impedir que se le vulnere un derecho o se le niegue este, o en caso de producirse una vulneración, entonces demandar obtener la declaración de esa voluntad, de esa vulneración y demandar su reparación y restitución. Creería yo que el constitucionalismo contemporáneo no se concibe sin garantías para hacer efectivos los derechos que están consagrados en las distintas constituciones. Y estas garantías constitucionales, como las observa el Ecuador, las observa realmente como verdaderos mecanismos de distintas naturalezas, mecanismos procesales, normativos, sociales, que avalan el cumplimiento de los derechos. El Ecuador tiene una interesantísima estructura de garantías como tal, un bloque de garantías muy interesante. Tiene garantías institucionales, garantías normativas, garantías jurisdiccionales y garantías de políticas públicas, cada una de ellas cumpliendo una finalidad para las cuales han sido diseñadas y creadas. Así, por ejemplo, en el Ecuador existen garantías institucionales que tienen como finalidad proteger de los cambios legislativos, por ejemplo, ciertas instituciones y organizaciones que reconocen la Constitución, evitando que estas instituciones puedan ser desnaturalizadas o desconocidas. Entre ellas, dentro de estas instituciones encontramos el reconocimiento de la separación de los distintos poderes en el Estado, el reconocimiento del Estado laico, la necesidad de órganos de administración de justicia independientes e imparciales, la responsabilidad del Estado frente a sus actuaciones y sus omisiones. Y junto a estas garantías institucionales hay otras garantías interesantes como las garantías normativas, que son las garantías que constan en nuestro texto constitucional, que están buscando tener un carácter de protección efectiva de los derechos. Y a mi modo de ver, la principal garantía normativa que tiene nuestra Constitución la vamos a encontrar en el artículo 424, que señala la supremacía de la Constitución como una norma jerárquica superior, pero también va a observar la creación de un bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos por el Ecuador, que se encuentran en la cabeza del ordenamiento jurídico. Y junto con esta garantía, que es una garantía normativa, se encuentra otra que a mi modo de ver es muy importante, que contiene una obligación para todos quienes tienen potestad normativa, en virtud del cual todo el que tiene una potestad normativa está en la obligación de adecuar material y formalmente eh, el contenido de estas normas a los derechos que se encuentran previstas en la Constitución
en los tratados internacionales de derechos humanos y aquí agregar algo más que está establecido en nuestra norma constitucional y creo que es muy importante, que es también asegurar los derechos que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, de los pueblos, comunidades y nacionalidades también, y también garantizar todos esos derechos que a lo mejor no se encuentran positivizados, pero que en su conjunto garantizan la dignidad de todos quienes estamos viviendo en un Estado. Podría yo citar otros ejemplos de estas garantías normativas que trae la Constitución, como puede ser la definición del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, también un principio muy importante para un Estado constitucional de derechos y justicia, como es el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, el deber que tiene el Estado de respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución. Y de aquí me parece muy interesante mencionar una garantía que reconoce el Ecuador, una garantía que es una garantía de políticas públicas, ya que todos sabemos que una política pública es un proceso que integra decisiones, acciones desarrolladas, planificaciones por parte de autoridades públicas, que lo pueden hacer de manera directa solo como autoridad pública o con participación de privados que buscan un desarrollo progresivo de derechos y también buscan dar una solución a determinadas problemáticas que se pueden presentar. ¿Verdad? La Constitución del Ecuador innova al incluir en el control de estas garantías de políticas públicas dos postulados que a mi modo de ver son interesantísimos. El primero que dispone que la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas deben de orientarse a hacer eficaz el buen vivir y los derechos. Y también la obligación que tiene el Estado de generar y ejecutar políticas públicas y señalar que todas las políticas públicas deben de ajustarse a un Plan Nacional de Desarrollo que tiene el carácter vinculante para el sector público y referencial para los demás sectores. Pero, sin embargo, no se puede desconocer que las garantías más conocidas por parte de los ciudadanos, ¿verdad? Quizás las más famosas son las garantías jurisdiccionales, porque estas garantías jurisdiccionales constituyen verdaderos procesos constitucionales que observan el debido proceso, pero son procesos constitucionales que tenemos todos, ¿verdad? Para lograr ciertos objetivos. Primero, para lograr la protección eficaz e inmediata de los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Segundo, también para lograr la declaración de la violación de uno o varios derechos, ¿verdad? Y tercero, en caso de que esta declaración de la violación de uno o de varios derechos se dé como tal, exigir la reparación integral de los daños causados por su violación. El Ecuador tiene una gama amplia de garantías jurisdiccionales, unas comunes y conocidas en otros países, otras que creo que son un poco más de nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de esas garantías jurisdiccionales tenemos el habeas corpus, el habeas data, la acción de protección, que es una acción de tutela, la acción por incumplimiento de normas, de obligaciones contenidas en normas del ordenamiento jurídico o de decisiones de órganos internacionales, la acción de incumplimiento de sentencias en materia constitucional. Tenemos dentro de las garantías el acceso de la información pública de todo lo que realizan las entidades del Estado, las medidas cautelares de naturaleza constitucional y la acción extraordinaria de protección y acción extraordinaria de protección en justicia indígena. La acción extraordinaria de protección, una acción que se da para proteger los derechos de protección, así son redundante, pero se da para protegerse de violaciones que pudiesen ocurrir en procesos de carácter judicial donde se violan ciertos derechos como pueden ser la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la seguridad jurídica. Ujú. Eh, y una de las cosas que puede observarse de manera interesante, pero creo que también es un tema que lo mira el Ecuador y que puede ser un poco
difícil de comprender al inicio es el régimen de competencia de la jurisdicción constitucional en este tema de las garantías jurisdiccionales. De esta manera, ciertas garantías jurisdiccionales, como son la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, las medidas cautelares, el acceso a la información pública, las conoce un juez de instancia, un juez de cualquier materia, que cuando recibe la acción se transforma temporalmente en un juez constitucional, decide y esa decisión es susceptible de apelarse en Corte Provincial. Y hay otras garantías que son de conocimiento directo de la Corte Constitucional. Por ejemplo, la acción extraordinaria de protección que referíamos hace un momento, y la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento que la mencionamos hace un rato también. Bien, y esto tiene una importancia trascendente para la Corte Constitucional. Primero, porque la Corte tiene que jugar en este rol de las garantías a un papel que le toca debido a las competencias que tiene asignadas, ¿verdad? Es la Corte la llamada a interpretar la Constitución y es la Corte la llamada a observar estos principios de supremacía constitucional y de bloque constitucional. También es la llamada a observar el respeto de los derechos constitucionales como tal y también autolimitarse y tener presente la división de poderes, porque la Corte muchas veces tiene que observar y autolimitar su actividad interpretativa a efectos de no invalidar o sustituir funciones que son funciones legislativas. Entonces, creo que este es un marco general de garantías en la estructura del ordenamiento jurídico del Ecuador, centrado un poco más hacia las garantías jurisdiccionales, que es el esquema que mantiene el Ecuador actualmente y que quería comentárselos así de manera general. Gracias, Teresa. Hablaste un poquito de lo que es la acción de protección, que si no me equivoco, previo a la cuestión del 2008 era el amparo, que se establece en 1967, si no me equivoco, paralelamente Paraguay, Bolivia y en el caso de Ecuador. ¿Estoy en lo cierto? Sí, no, se dice realmente que el amparo que estaba vigente, como estaba concebido hasta la Constitución del 2008, es lo que actualmente nosotros conocemos como medidas cautelares realmente. ¿Por Excelente. qué? Porque el amparo preveía, era como, eh, er- prevenía la violación de un derecho, se presentaba mientras el derecho se estaba violando como tal. Ujú. La medida cautelar actualmente en la Constitución del año 2008 cumple esa función. En la Sí. acción de protección, el derecho, ya se ha producido la violación del derecho y lo que busca el afectado es la declaratoria de esa violación y obtener en consecuencia una reparación integral, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo decía que la gama de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador es una gama muy amplia Claro. realmente. Sí, porque el amparo mexicano es omnicomprensivo y en Ecuador ya el habeas corpus, habeas data, la acción de protección, entonces ya es una gama que segmenta lo que en México es omnicomprensivo con el amparo. Y lo interesante es cómo jueces de primera instancia pueden conocer y en México a lo mejor conocen de manera preventiva, pero quien va a sustanciarlo y resolver es un juez federal. Gracias, Teresa. A ver, ya avanzaste, está muy emocionante, muy interesante, sobre todo para ir viendo temas de derecho comparado, fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son las funciones que desarrolla la Corte Constitucional? Ya avanzaste en algunos aspectos de ese tema. ¿Cómo los podríamos sincretizar? Bueno, las funciones que desarrolla la Corte Constitucional, sus competencias en el marco jurídico del Ecuador, la Corte tiene competencias muy amplias que están establecidas constitucionalmente. Eh, y quizás yo quisiera dividir esta explicación de las competencias como en dos grupos. Una primera explicación que va a relevar va a relevar los puntos más importantes de la competencia de la Corte. Y quisiera yo aquí hacer como un puente entre las competencias de la Corte y el sistema de fuentes de derecho, porque es realmente interesantísimo la forma como lo prevé la Constitución. Pero antes de expresar mi comentario, quisiera yo desarrollarlo un poquito. Bien, la Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución
de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, y esto lo va a hacer a través de dictámenes y sentencias, y las decisiones van a tener un carácter vinculante. Dentro de sus mismas competencias, la Corte expide sentencias que constituyen entonces jurisprudencia vinculante respecto de lo que llega a su conocimiento vía garantías, las garantías jurisdiccionales que se pronuncian, las otras competencias que tiene, así como unos casos conocidos como casos de selección por la Corte para su revisión. Esta es una competencia muy interesante y muy especial porque a la Corte le llega todo lo que se decide en el país que le envían las Cortes a la Corte Constitucional en materia de garantía jurisdiccional. Esto conecta con lo que explicábamos hace un momento, ¿verdad? Y la Corte hace una revisión y en su sala de selección, la Corte va a observar en qué temas se puede desarrollar o hay puntos de derechos en lo que es necesario desarrollar jurisprudencia que tiene esta fuerza de jurisprudencia vinculante. Y después de que selecciona, lo pasa a otra sala llamada sala de revisión. Ahí se hace un sorteo en el pleno donde se asigna un juez ponente y la sala de revisión va a tener un trabajo inicial de levantar un proyecto de sentencia en el cual van a estar estos estándares de jurisprudencia vinculante en la que ya se van a desarrollar derechos. No es un estándar de revisión en el que se va necesariamente a desconocer las sentencias dictadas en instancia, no. Es un estándar de revisión que lo que hace es observar la forma como se ha interpretado el derecho y en dónde hay ciertos puntos de derechos necesarios de ajustar en la materia de competencia de la Corte. Y después de esto, esa sala dicta o saca un proyecto de sentencia de revisión que va al Pleno para su aprobación. ¿Por qué quería yo hacer esta explicación? Porque si nosotros nos damos cuenta, hasta aquí, con esta explicación de estos tres puntos, estamos notando que la jurisprudencia que sale de la Corte tiene una categoría llamada jurisprudencia vinculante, que se va a desprender de la norma constitucional y de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y que va a configurar la potestad que tiene la Corte Constitucional para crear precedentes constitucionales en sus sentencias mediante el establecimiento de parámetros interpretativos de la Constitución a las que se le va a dar fuerza vinculante, ¿verdad? Pero esto nos lleva a observar algunas cosas, ¿verdad? Para poder, eh, para poder mirar en conjunto esta facultad de la Corte, es necesario también revisar que la Corte en su jurisprudencia ha señalado eh, que la obligatoriedad de las que se desprende de las decisiones que toma no se va a presentar únicamente en estas sentencias de jurisprudencia vinculante en los procesos de selección y revisión, sino en todas las decisiones que resuelve este organismo. Y para esto hace un análisis conectado de la Constitución y va a tomar o citar una norma de la Corte, una norma de la Constitución como tal, en el que se señala que la Corte es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, es decir, que la Corte, en el ejercicio de sus funciones, establece la interpretación jurídica final de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos con carácter vinculante. Es decir, que todos estos criterios que se encuentran consignados en las sentencias y en los dictámenes de la Corte va a constituir una interpretación de cierre del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y estas decisiones van a revestir este carácter, esta fuerza que estamos mencionando. Y nosotros decíamos, esto es muy interesante porque esto se va a vincular con el sistema de fuentes de derecho. Esta interpretación constitucional va a encontrar concordancia con uno de los artículos que a mi modo personal de ver es uno de los artículos más importantes de la Constitución, ¿verdad? Que es el artículo 11, numeral 8, inciso primero, que es un artículo a través del cual se va a señalar que el contenido de los derechos y obviamente de las correspondientes garantías que tienen se va a observar a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Y yo me quisiera quedar con el primer señalamiento de ese artículo 11, numeral 8, inciso primero, que dice que el contenido de los derechos se desarrollará a través de la norma y la jurisprudencia.
Y ello decía que esto es quizás uno de los temas más, pero más importantes, porque vincula a la jurisprudencia de las cortes de cierre, aquí en materia constitucional, la Corte Constitucional, en materia de legalidad, la Corte Nacional, en materia electoral, la Corte, el Contencioso Electoral, ¿verdad? Vincula con el sistema de fuentes de derecho, es decir, cómo se genera y se transforma el derecho. Y esto resulta de un análisis sistemático de la Constitución, la observancia de ciertos principios básicos de la norma constitucional, como son los principios de aplicación directa y la consecuencia de observar la centralidad de los derechos constitucionales, el desarrollo de estos derechos en este artículo que estamos mencionando, donde lo que realmente ocurre en el Ecuador es un replanteamiento claro del sistema de fuentes de derecho. Y no quisiera dejar de lado yo otras competencias también muy interesantes que tiene la Corte, como es resolver y conocer las acciones públicas de inconstitucionalidad, sean estas formales o materiales, contra actos normativos de carácter general que se encuentren emitidos por órganos y autoridades del Estado, así como en el análisis de esas acciones de inconstitucionalidad puede también la Corte, tiene competencia para declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, como decíamos en los casos que están sometidos a su conocimiento, ¿verdad? También conoce acciones por incumplimiento, las que señalaba en su momento, con la finalidad de garantizar la aplicación de las normas o que contienen obligaciones del ordenamiento jurídico, y también conoce acciones de incumplimiento, ¿verdad? Que son acciones en las cuales se observa el cumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales y otras competencias muy amplias, como dirimir conflictos de competencias entre funciones del Estado, efectuar el control de constitucionalidad de los estados de sección, cuando los estados de sección implican una suspensión de derechos constitucionales, declara inconstitucionalidad en la que incurran las instituciones del Estado o las autoridades públicas que por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos establecidos en la Constitución, y algunas otras competencias más que empiezan ya a conectar con la vida política del Estado. Es decir, por eso yo al momento en que empecé la explicación de esta pregunta, eh, señalé que las competencias eran muy diversas, eran muy amplias. Por ejemplo, tiene la posibilidad de, en el proceso de formación de la ley, pronunciarse sobre el veto por inconstitucionalidad que puede dictar el Ejecutivo. La Corte se pronuncia, da dictámenes en consultas populares, en procesos de cambio constitucional, en tratados internacionales que se aprueba el Ecuador cuando las materias están sujetas a un control especial conforme la Constitución. Es decir, es un campo, son atribuciones diversas. Me he querido centrar en las que considero que son las que impactan más fuertemente el derecho como ciencia, su transformación, su, la forma como nosotros lo observamos. Y creo que con esto podría yo haber dado una visión general de las competencias que tiene la Corte Constitucional. Oye, Teresa, hablando como órgano de cierre, qué importante. En los estados federales, a lo mejor muchos de los que lo están viendo en México, en otros, Brasil, Uruguay, no se entiende tanto, pues, este tema de la coexistencia de Corte Suprema y Corte Constitucional, que esta última como órgano de cierre. Y se habla mucho de este conflicto de choque de trenes famoso, sobre todo en Colombia. ¿Qué sucede en Ecuador? Bueno, yo creo que las competencias están claramente delimitadas, aunque aunque obviamente pueden existir tensiones entre decisiones Sí, de función judicial y de cortes que están en función judicial, como una corte constitucional, como ocurre en todos los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Pero la función judicial tiene una estructura clara en el Ecuador. El Ecuador es un estado unitario, tiene una unitario, estructura claro. que va desde juzgados de instancia, cortes provinciales, con una corte nacional en la cabeza de función judicial, ¿verdad? Y la Corte Constitucional tiene competencias asignadas que están dentro del marco de la constitucionalidad
en estas atribuciones que hemos señalado. Entonces, creo que ese sí es un tema bastante interesante, es un tema que se aborda con bastante frecuencia a nivel doctrinario, pero creo que también las cortes en general en los distintos estados tenemos una responsabilidad con nuestros ciudadanos, que es tratar de armonizar los distintos sistemas de administración de justicia y que a eso debemos de estar comprometidos todos, porque realmente mientras más exitoso sea un sistema de los distintos sistemas, es decir, ya sea que estemos hablando en el marco de la legalidad o en el marco de la constitucionalidad, el beneficiario somos los sujetos de derechos como tal, ¿no? Claro. Sí, y con base también en ese principio de jurisdiccional, de la unidad jurisdiccional. Teresa, ¿cuál es el tipo de control constitucional que adopta Ecuador? Bueno, aquí esta es una de las preguntas más interesantes realmente, ¿verdad? Y voy a decir por qué es una de las preguntas más interesantes. La Constitución del 2008 implicó el establecimiento del control concentrado de constitucionalidad, ¿verdad? Eh, hasta la Constitución del año 98, es decir, hasta antes de la vigencia de esta Constitución del 2008, el sistema de control en la Constitución del año 2008 era un sistema difuso. ¿Por qué era un sistema difuso? Porque la Constitución Política de 1998 habilitaba a cualquier juez para declarar inaplicable una norma por decisión propia, una norma que consideraba contraria a la Constitución de ese entonces. Entonces, lo observaba él en un proceso y declaraba inaplicable la norma con efecto interpartes y la mandaba a consulta al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional observe si le daba o no efecto erga omnes, ¿verdad? Así más o menos fue el esquema mientras estuvo vigente la Constitución del año 98 hasta el año 2008. A partir del año 2008, el artículo 428 de nuestra Constitución prevé que puede ser que un juez se encuentre dentro de el expediente que está sustanciando una norma jurídica sobre la cual tenga una duda razonable acerca de su constitucionalidad. eh, y si esto ocurre, tiene que emitirle un procedimiento llamado consulta de norma a la Corte Constitucional para que emita un pronunciamiento acerca de las dudas de constitucionalidad de las normas. Y este quizás es una de las modificaciones más relevantes que incorporó la actual Constitución, la del 2008, el cambio del sistema de control difuso a un sistema concentrado de constitucionalidad. Entonces, como nosotros vemos desde la Constitución del año 2008, que ya tiene 15 años de vigencia, el control es un control concentrado, por lo que actualmente una de las atribuciones que tiene la Corte Constitucional es realizar el control concreto y el control abstracto de constitucionalidad de las normas, de modo que en virtud de este control concentrado le corresponde únicamente a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma y su consecuente expulsión del ordenamiento jurídico del Ecuador. Ahora, como sabemos, el mundo del derecho no es siempre así tan, tan sencillo como parece. Entonces, eh, aquí hay una discusión doctrinaria, una discusión que sigue manteniéndose como lo que es, como una discusión doctrinaria, no tiene un pronunciamiento todavía de corte, en el cual los doctrinarios dicen, bueno, en el Ecuador no es tan cierto que el control sea concentrado. Yo sobre eso no tengo ningún pronunciamiento eh, todavía, porque en realidad los lineamientos de la Corte y la jurisprudencia de la Corte nos llevan a observar un control concentrado. Pero no puedo desconocer, ¿verdad? La, la discusión riquísima y doctrinaria en el cual la Corte en algún momento va a tener que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene uno de los principios más importantes para un Estado constitucional de derechos como es el Ecuador, que es el principio de aplicación directa. ¿Y qué hace un principio de aplicación directa? Un principio de aplicación directa señala que eh, los jueces y las juezas deben de aplicar directamente la Constitución.
¿verdad? Entonces, los doctrinarios aquí se preguntan si con ciertos votos salvados que han habido en algunas sentencias de las Cortes, si con ciertos votos concurrentes, si ese principio de aplicación directa dotado de contenido absoluto no implica realmente que el sistema de control en el Ecuador es mixto. Es una tensión, es una discusión en el mundo del derecho constitucional muy rica, que ha dado lugar a muchísimo debate, ¿verdad? Sobre el cual todavía no hay pronunciamientos y posiciones definidas, pero en realidad no quería dejar de mencionarlos, porque al ser un seminario, yo creo que Oh, muy interesante. los aspectos más ricos es hacer notar estas tensiones que pueden existir para como abrir una duda o abrir una posibilidad, abrir Un la necesidad debate. de investigación. Sí, claro, Exacto. Entonces, claro. es muy lindo realmente ya cuando uno lo ve desde el punto de vista jurídico. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de un juez, dice, bueno, qué dolor de cabeza, hay que hacer tal o cual cosa, hay que hacer. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista del derecho, estas tensiones son maravillosas porque permiten observar la riqueza del debate que puede existir en la academia también. Extraordinario. Teresa, estamos hablando, pues, vinculando este tema de la selección de jueces y magistrados constitucionales, precisamente a lo que se refiere a la independencia judicial. Y en el caso ecuatoriano, ¿cuál es el estatus de la independencia judicial, sobre todo tomando las vertientes de la normativa y de la jurisprudencia? Bueno, en ese caso, yo quisiera, eh, si ya vamos a hablar del estatus de la independencia judicial en el Ecuador, yo quisiera quizás señalar algunas cosas que yo creo que son importantes de manera judicial. La independencia judicial es una condición, a mi modo de ver, sine qua non para el debido proceso, para el bienestar de todos, para la democracia. Y personalmente creo que es un valor en una sociedad. Claro. Y creo que esto es algo que lo reconocemos todos, sea localmente y sea internacionalmente. Ahora, sí me parece importante, a fin de destacar eh, independencia judicial, observar un poco el marco jurídico general y enfocarnos en el Ecuador, precisamente porque estos seminarios nos ayudan a observar cómo se va mirando en los distintos ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Para comenzar a hablar de independencia judicial y cualquier tema en realidad que hable de valores, derechos y principios con un contenido constitucional, estamos obligados a remitirnos una vez más a la Constitución. Y nuestra Constitución eh, señala algo que me parece muy interesante. Dice, la Administración de Justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplica los siguientes principios. Señala, los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa, y toda violación a este principio conlleva responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Y a mí me parece que esta frase final de ese enunciado es muy importante porque señala a qué se refiere con responsabilidad. Y aquí quisiera citar yo dos sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, las cuales voy a decir sus números porque muchas veces las sentencias y las experiencias que se viven en otros países sirven de manera importante para observar la forma como esos países lo van analizando. Esta primera sentencia es una consulta de norma, es la consulta 319 del año 2020. En esta sentencia se va a hablar de independencia judicial y de responsabilidad en el marco de la Constitución y va a señalar la norma constitucional y va a manifestar que en ella se hace una expresa referencia a la independencia judicial institucional, es decir, aquella de los órganos de la función judicial. Y va a mencionar esta misma norma que esta independencia puede ser interna, es decir, aquella que los órganos jurisdiccionales de la función judicial tienen entre sí y en relación con otros órganos de la misma función, y que dicha independencia se complementa indefectiblemente con la independencia judicial externa, que hace referencia a la que tienen estos órganos de la función judicial respecto a otras funciones del Estado y en general respecto a injerencias provenientes de fuera de la función judicial. Y en esta misma sentencia, la Corte va a señalar que la independencia judicial institucional, tanto interna como externa, va a ser indispensable para garantizar la independencia individual o funcional de los jueces y las juezas,
de forma que los ciudadanos puedan ejercer su derecho ante un juez que observan es independiente, imparcial, competente, cumpliendo de esta manera las garantías que se encuentran establecidas en en la Constitución. Y que esta independencia individual o funcional ha sido concebida no solo por la normativa interna del Ecuador, no solo por su desarrollo jurisprudencial, sino también por la Corte Interamericana Claro. eh, de Derechos Humanos, incluso como un derecho subjetivo para ejercer adecuadamente las funciones públicas que tiene un administrador de justicia. Eh, y aquí la Corte va a hacer una sistematización en esta sentencia y va a señalar que es un elemento del debido proceso en general, porque la independencia judicial permite que se tutelen correctamente principios, eh, principios y derechos. Va a señalar la importancia de la independencia judicial, porque esto hace que el legislador configure un marco para ejercerla. Va a resaltar la importancia de la división de poderes para efectos de independencia judicial y va a destacar que los jueces deben de contar con adecuados procesos como nombramiento, duración establecida previamente y garantías contra presiones externas. Y dentro de este mismo marco de estas sentencias, la Corte tiene una segunda sentencia que es también muy interesante, que es la 3719 IN, en la que la Corte va a reiterar estos criterios que ha venido manejando y va a recoger varias fuentes para poder abordar temas de independencia judicial, como puede ser la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como pueden ser los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, y va a traer ciertas conclusiones en las cuales va a establecer que el respeto a una independencia judicial implica la protección a las garantías judiciales y que la independencia judicial se va a traducir en el derecho subjetivo también de un administrador de justicia a que la separación de su cargo, por ejemplo, pueda obedecer exclusivamente a causales permitidas, ya sea por un medio de un proceso que se cumpla con las garantías jurisdiccionales y esté previsto en la ley, o porque se ha cumplido el término o el periodo de su mandato. Y en esta misma sentencia se va a enfatizar que el principio de independencia judicial puede observarse también como un derecho de los ciudadanos, como una garantía del debido proceso y como un principio que constituye un elemento estructural del sistema de administración de justicia que proscribe injerencias en una función de administración de justicia, sean estas internas, externas, como una premisa para preservar la calidad de los servicios de administración de justicia como tal. Es decir, es una mirada, me parece a mí, que parte, si bien de una experiencia normativa, también de lo que se va concretando jurisprudencialmente en ese aspecto. Qué importante ese análisis, ¿no? Sobre todo ver la independencia judicial en el caso concreto interna externa, como elemento del debido proceso, a su vez de la tutela judicial efectiva y estas vertientes que manejaste, ¿no? La independencia judicial, la imparcialidad objetiva subjetiva, la exclusividad, la competencia, la unidad, como un elemento subjetivo. Qué importante. Y vamos a cerrar, querida doctora Teresa Núñez, con un par de preguntas ampliamente vinculadas. Primero, ¿cómo se da, cómo establece la Constitución la elección o selección de los jueces constitucionales, de los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador? Bueno, ahí sí quisiera yo, ahí sí voy a hacer como un poco detallada en relación a la norma constitucional, ¿ya? Sí. Los miembros de la Corte Constitucional son designados por una comisión calificadora, una comisión que es seleccionada que la lleva a cabo o que esté integrada dentro de esta función de transparencia y control social. Esta comisión va a estar integrada por las personas que van nominadas de la función legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. Eh, las personas que nominan estas funciones para entrar a este concurso de, eh, para ser miembro de la Corte Constitucional. La selección de los miembros se va a realizar dentro de las candidaturas presentadas a través de un concurso que es público, con veeduría ciudadana, posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se va a procurar la paridad, ¿verdad? La ley
En el caso del Ecuador, la ley va a regular requisitos, plazos de calificación, requisitos formales para poder ser juez de la corte, como por ejemplo ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de derechos políticos, tener un título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país o haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años, Ujú. demostrar probidad y ética, no haber pertenecido los últimos 10 años a la directiva eh, de Político. ningún partido político. Ujú. Al igual que los procesos de selección de otros cargos públicos en el Ecuador, esto se hace a través de un concurso de méritos y oposición, un concurso célere, un concurso Ok. transparente y quizás yo aquí podría acotarle algo de experiencia personal. Es un concurso en el cual los documentos de méritos que uno presenta en el concurso para la fase de mérito y oposición son públicos totalmente, son conocidos por la ciudadanía, los exámenes, los resultados de los exámenes escritos están también a disposición ciudadana, los exámenes orales, bueno, o sea, los exámenes orales, que quizás es una de las cosas más relevantes, el examen oral es totalmente público, transmitido por las redes sociales, ¿verdad? Y tiene un proceso posterior, un proceso de impugnación ciudadana también. Ahora, regresando a la comisión calificadora, esta comisión es la encargada de dirigir y ejecutar la selección de los jueces, conocer los recursos que puedan presentarse, resolver las impugnaciones, solicitar información a los órganos públicos que consideren necesarias, comunicar el resultado del concurso finalmente cuando ya se ha agotado este, todas las etapas que incluyen esta fase de impugnación ciudadana eh, que estábamos mencionando y los distintos procesos de valoración que se van haciendo a lo largo de la presentación de las distintas etapas del concurso este, que se da. Y quisiera compartir un dato final en relación a esta pregunta que me parece interesante, es que actualmente la Corte Constitucional, que son 9 miembros, está conformada por 5 mujeres y 4 hombres que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la administración de justicia constitucional en el Ecuador. Qué interesante. Este tema de la comisión calificadora, algunas cosas similares que vienen con la reforma en la nueva cuestión chilena y demás. Después hay que generar una muy buena mesa, los que tengan algo similar, porque se me ha hecho algo muy interesante hoy que viene mucho a debate todo este tema de la elección popular de las altas, de los miembros de las altas cortes, ¿no? Hay una iniciativa en Perú donde no se tocan altas cortes, pero hay algunos otros países que hablan de este proceso de selección. Con esta vasta experiencia, con esa cognición jurídica, con ese desempeño de excelso que ha tenido la doctora Teresa Núquez, que en lo personal me agrada mucho su forma siempre de proceder, incluso de escribir. Tuve el gusto de leerla en ese colectivo en homenaje al Vigo en relación precisamente a argumentación jurídica. Se habla de esta posibilidad de generar la norma para elegir de manera popular a los jueces, magistrados o ministros, dependiendo del país, los magistrados constitucionales. ¿Qué piensa una jueza constitucional de la talla de Teresa Luques de este proceso que se quiere, de esta normativa que se quiere generar a nivel constitucional en relación a elegirlos a los miembros de las altas cortes de manera, a través de una elección popular? Bueno, aquí yo voy a dar una opinión de carácter personal al Personal, 100%, ¿verdad? personal, No institucional. claro. Bien, me parece que es un tema bastante complejo porque creo que tiene conectado algunas preguntas atrás. La primera sería, no, esto no politizaría de manera indirecta la justicia constitucional, ¿verdad? Porque obviamente la forma como está acostumbrada a votar un electorado es, si estamos hablando de elección popular como tal, es realmente a quienes tienen una mayor cantidad de presencia o votación o simpatía por parte de los ciudadanos. Y una de las cosas que yo creo que hay que también reflexionar
es que las distintas ONGs en el mundo que han trabajado en ir puliendo estos procesos de selección de magistrados de cortes, de altas cortes, no necesariamente una corte constitucional, puede ser una corte Cortes. suprema también, por ejemplo, en otros estados. Se preocupan mucho de algunos requisitos que me parece a mí que son importantes, como por ejemplo establecer los perfiles de quienes pueden ser magistrados, establecer cuáles son las características de las entidades que van a llevar esos procesos de selección, que esté claramente definido cómo van a Las ser comisiones los selectivas. procesos. ¿Cómo? Esas comisiones selectivas calificadoras, ¿no? Exactamente. Y también hay un trabajo muy arduo de estas ONGs sobre la necesidad de realizar audiencias públicas con quienes postulan para cortes de cierre para evaluar sus capacidades, ¿verdad? Tener la capacidad de recibir observaciones, comentarios que puede tener la ciudadanía, es decir, esta impugnación ciudadana. También eh, hay como un trabajo muy importante para poder observar eh, la capacidad que puede tener una persona de mantener un balance adecuado entre las decisiones jurídicas que toma, la profundidad de las decisiones, el impacto que tienen estas decisiones. Creo que todos estos procesos en los que se ha venido trabajando en el mundo, son procesos que implican implementar mucho cuidado para el proceso de selección de, de magistrados de cortes de cierre. Entonces, me parece que una elección popular no daría la oportunidad de cumplir a lo mejor con esos procesos que han sido tan importantes para ir desarrollando poco a poco. Me encantó porque hablaste de este tema del impacto político, o sea, hay sentencias con impacto político, muy diferente a politizar la justicia. Entonces, qué importante es esta opinión personal, pero desde un punto de vista técnico, académico. Y muchísimas gracias, de verdad. A veces yo reitero, cada que concluye una conferencia guiada, un diálogo, quisiera no terminarlo uno nunca, porque este proceso de haber seleccionado a integrantes de altas cortes de todo Iberoamérica. Ha sido maravilloso, que lo vamos a plasmar después. Pero Teresa, mi querida doctora Teresa Núquez Martínez, muchísimas gracias por estar en la academia, que es tu academia, miembro honorario orgullosamente, y que pronto, primero Dios, nos podamos ver en México en su Congreso de Derechos Humanos de altísimo nivel, y que se den las condiciones para que seas una de las disertantes en ese evento tan importante, mi querida jueza constitucional Teresa Núquez Martínez. Muchísimas gracias. Gracias por darme el espacio para participar, por compartir experiencias y también por integrar este colectivo, que es un colectivo académico que aborda temas que son interesantes y necesarios en nuestros estados. Muchísimas gracias. Pues bueno, hoy concluimos 10 integrantes de 10 altas cortes de 10 países de América Latina. Acordemos que estamos cubriendo Iberoamérica. Han sido disertaciones extraordinarias, extraordinarias, perfectamente seleccionadas, y hoy pues nos lo actualiza precisamente la doctora Teresa Núquez Martínez, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador y orgullosamente miembro honorario de la Academia. Nos hemos generado un trabajo de derecho comparado constante de temas torales hoy en día, que viene este gran debate. Y bueno, la despedimos y nos vemos con la presencia de la 100 semana de Paraguay, perdón, de Costa Rica, en la siguiente sesión. Y muchísimas gracias a todos por estar en un evento tan trascendente en relación, en este caso, de la independencia judicial y selección de jueces constitucionales en Ecuador, cubriendo 10 altas cortes en el Congreso General, en el Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales. Muchas gracias a todos. Gracias.